en el mundo, digamos, cristiano, es que la gente tiene ciertas experiencias con mm, alguna organización religiosa, con el cristianismo, pero las personas están lejos de conocer verdaderamente a Dios. Y es por eso que mucha gente se dice así llamarse cristiana y pero, lastimosamente su forma de vivir, su forma de actuar está lejos de lo que verdaderamente debe ser un seguidor de Cristo. Y no es que las personas sean malas, sino que de pronto tienen una mala enseñanza o una enseñanza a medias. La idea nuestra, hermanos, es que nosotros podamos adentrarnos en la enseñanza y conocer verdaderamente el Evangelio y conocer al Dios del Evangelio, porque el Evangelio es el plan de Dios para que nosotros seamos salvos. Que Dios se haya manifestado en carne fue la idea de Él. Nosotros no oramos para pedirle, Señor, ven en carne a salvarnos. Dios se dispuso a sí mismo como un cordero, o sea, se dispuso a sí mismo venir en carne. Y en esa manifestación, manifestarnos un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces estamos hablando desde la clase pasada acerca del nombre que Dios manifestó. O sea, el plan por medio del Evangelio es que el ser humano conozca a Dios y conozca su nombre. En este caso, las, los seres humanos o las personas que nosotros evangelizamos deben de conocer a Dios y deben de conocer el nombre del Señor, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, se dio a conocer en la antigüedad, pero la escritura dice, en los postreros tiempos, la forma de hablar, la forma de interactuar de Dios fue a través de la manifestación en carne, a la que se llama Hijo. Y quien está ejerciendo en este momento, o sea, Dios a través de esa manifestación en carne, está sentado en todo el dominio y la majestad, por cuanto ahí pudo manifestar un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre nosotros seamos salvos. La importancia que radica en conocer a Dios, conocer el Evangelio y conocer su nombre. En este caso, la iglesia, nosotros hemos conocido el Evangelio, conocemos a Dios, pero hay algo muy importante que otras personas o otro tipo de denominaciones no conocen y es poder tener el conocimiento del nombre del Señor Jesucristo, ser bautizados en su nombre y poder tener una relación especial, que es lo que a lo que debemos llegar todos. No simplemente a decir yo estoy de pronto en una doctrina correcta, yo estoy en la doctrina verdadera, sino de aprovechar eso y entender en nuestra fe que tenemos toda la oportunidad de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de conocer a Dios y de los momentos difíciles poder recibir el beneficio directo de parte de Dios al tener una relación genuina, directa con el Señor. Entonces, el nombre es supremamente importante porque el nombre a través de la doctrina del Evangelio nos permite recibir ciertos o grandes beneficios que mucha gente al omitir el nombre o al tener de pronto una enseñanza un poco eh, a medias acerca del Evangelio, entonces se pierden ciertos beneficios que nosotros debemos de aprovechar, que nosotros debemos de, tenemos esa, con más convicción, acercarnos a Dios y debemos nosotros de marcar una diferencia. El mundo necesita verdaderos cristianos. El mundo necesita que quienes predicamos el Evangelio vivamos un Evangelio verdadero, vivamos una relación genuina con Dios y que nosotros no solamente digamos yo conozco a Dios, sino que en realidad eso sea una verdad, que en verdad nosotros entendamos quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa Dios y cuál es el nombre de Dios y todo lo que representa a Dios para poderle decirle al mundo con convicción que se arrepientan, que se acerquen a Dios y que también lo conozcan, porque no es un misterio
no es algo que está oculto, es algo que fue revelado. Dios se manifestó en carne, Dios invisible se reveló. Su nombre que estaba oculto, su nombre que estaba en un misterio, se reveló para salvación a nosotros y nosotros conocemos su nombre. Hay unas bendiciones, hay unas aplicaciones del nombre. Por ejemplo, San Juan capítulo 14, versículo 14, está acerca de la oración. Y la oración cuando se pide en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 14, podemos mirar lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos dice, vamos a mirarlo acá en la Biblia, San Juan, capítulo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gracias, hermana Rosy. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, eso tiene dos connotaciones. Una, la invocación del nombre. Y la otra, que sea la voluntad de Dios. O sea, estoy pidiendo algo que Dios, que el Señor Jesús necesita que se haga. Amén. Amén. Haga de cuenta como que yo voy a... La hermana Rosy va a comprar una leche, pero ella no puede salir. Entonces manda al hermano Luis Gerardo para que vaya a nombre de ella y pida esa leche, ¿cierto? Y va el hermano Luis, vengo a nombre de la hermana Rosy para pedir la leche, ¿sí? Entonces, aquí vienen dos cosas. Uno, el entendimiento del nombre del Señor y la invocación del nombre. Y lo otro es la voluntad de Dios en lo que estamos pidiendo. Porque mucha gente entonces empieza a decir, yo quiero un carro nuevo, yo quiero una casa nueva, yo quiero ganarme la lotería y lo voy a pedir en el nombre del Señor y me lo voy a ganar. Y entonces empieza una situación de, ¿cómo pudiéramos llamar? Casi hasta de tipo de hechicería, que solamente con invocar el nombre todo va a ser. Y el nombre es tan poderoso, el nombre es sobre todo nombre, pero también debemos entender la voluntad de Dios. Y como tenemos una relación con Dios, nosotros podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando pedimos algo, es porque ese algo está dentro de la voluntad de Dios. Y eso que estamos pidiendo, lo podemos pedir en nombre del Señor, porque Él así lo quiere. Amén. Amén. Entonces debemos entender un poco esto porque mucha gente toma la doctrina del nombre y empiezan a utilizar el nombre dentro de un plano material, dentro de un plano de una prosperidad no sana, porque hay una prosperidad sana. El Señor nos bendice, el Señor nos sana, el Señor nos ayuda en medio de las necesidades, Él provee para nosotros, todo eso es bendición, todo eso es prosperidad, pero la bendición no sana es cuando ya va hacia la avaricia, hacia la codicia de muchas cosas, que en realidad a veces ni vamos a saber cómo manejarlas. Qué bueno que todos nosotros pudiésemos tener muchas cosas, pero qué bueno que nosotros pudiésemos aprender a manejarlas. A veces Dios no nos da muchas cosas porque nosotros no sabemos o no tenemos la capacidad para manejarlas. Entonces, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Regularmente cuando nosotros oramos, oramos a Dios, ¿cierto? Entonces recordemos que quien está hablando ahí, el Señor Jesús, recordemos que en Él está la doble naturaleza. Él como hombre está manifestando el nombre, pero como Dios es el que actúa para responder nuestras peticiones. Oramos a Dios, oramos para que Dios nos resuelva, pero como en Jesucristo está el Hijo y está el Padre, está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso él mismo dice, yo lo haré. Ya en su naturaleza divina, él ejerce la acción de responder la oración que nosotros hacemos. Y la petición en el nombre para que nosotros entendamos la bendición que es poder tener el nombre. Donde mucha gente omite ese nombre, donde la religión tradicional ha dejado el nombre a un lado y porque la relación con Dios se ha quebrado. Nosotros no debemos de tener problemas de relacionarnos con un Dios santo, porque nosotros sí cometemos errores, pero a través de la sangre preciosa de Jesucristo,
nosotros somos limpios y tenemos acceso al Señor y tenemos acceso a un Dios santo, siendo nosotros pecadores. Amén. Entonces, continuemos con Hechos capítulo 26, 9, la persecución por causa del nombre, o, por ejemplo, en este caso, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era perseguidor, ¿sí?, del nombre, y él mismo lo testifica. ¿Hechos qué, pastor? ¿Hechos qué? 26, versículo 9. 16. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces mire que en un tiempo, ignorando Pablo lo que significaba el nombre, ¿cierto? Él fue perseguidor del nombre de Jesús. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué decir perseguidor del nombre? Hubiera podido decir, yo perseguía a los discípulos, yo perseguía a los llamados cristianos, pero él lo identifica bien. Yo perseguía el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ahí es donde está la base fundamental de la doctrina de los verdaderos cristianos y seguidores de Cristo. Que podamos entender lo que significa y la responsabilidad que tenemos hoy en la evangelización del mundo, de poder llevar el nombre que es sobre todo nombre y el nombre que es para salvación a las personas, y que a nosotros nos ha sido revelado, que para mucha gente todavía es un misterio, pero que para usted y para mí, gracias a Dios, ya lo entendimos, es el nombre para salvación. Dios se reveló en carne para manifestarnos el nombre que nos iba a salvar, para manifestarnos la bendición salvadora de Dios a través del sacrificio en la cruz, y que nosotros podamos tener vida eterna. Con toda tranquilidad podemos decir que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, esa responsabilidad nos lleva a tener una vida especial, una vida diferente, y no a vivir un evangelio o un cristianismo a medias como lo vive mucha gente, sino que nosotros verdaderamente nos acerquemos directamente a Dios, tengamos una relación con Dios, entendamos el camino del Señor y conozcamos a Dios. Amén. Mire que Saulo entonces es convertido. Saulo ignoraba y perseguía el nombre, pero ahora entonces lleva el nombre. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. En la conversión de Saulo, quien es después, o a quien conocemos como el apóstol Pablo, se habla acerca del propósito de la conversión de él. ¿Hechos? Sí, Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, si analizamos cuando Pablo relata su conversión y habla acerca de lo que él perseguía el nombre de Jesús. Ahora, cuando Ananías, que es el que va a orar por Saulo, tenía ciertas dudas acerca de él, Dios le dice, vaya, porque este hombre, Saulo, me va a ser un instrumento escogido para que lleve mi nombre y para que entienda cuánto le es necesario padecer por él. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que iba a llevar Saulo o ahora el apóstol Pablo? Iba a llevar el nombre. ¿Y por qué iba a padecer? Por llevar ese nombre. Entonces, hermanos, una de las cosas que también debemos entender es que si en algo la iglesia del Señor es perseguida, si en algo nosotros debemos de llevar afrenta, es porque llevamos el nombre del Señor, y no todo el mundo lleva el nombre del Señor Jesús. Así de que eso es un privilegio, pero también es una responsabilidad que tiene la iglesia. Mucha gente no está predicando el nombre, mucha gente está lejos del nombre, mucha gente no entiende el nombre,
Pero Dios, en su misericordia, a nosotros nos reveló su nombre, así como a Saulo de Tarso, quien conocemos como el apóstol Pablo, le reveló el nombre para que llevase ese nombre. Saulo entonces fue convertido de un hombre impío y perseguidor del nombre, ahora a uno que lleva el nombre. Nosotros antes estábamos sin Dios, sin esperanza, sin salvación y sin el nombre. Ahora Dios nos ha revelado su nombre y ahora llevamos su nombre. Lo que la gente necesita también entender es que conozcan ese nombre, porque la gente conoce religiones, la gente conoce métodos religiosos, la gente hoy en día tiene acceso a la Biblia y mucha gente también está estudiando su Biblia, pero la gente no conoce lo que usted y yo conocemos, que hemos recibido y ahora llevamos. ¿Qué llevamos nosotros? Llevamos ese nombre. ¿Qué predicamos nosotros? Ese nombre. Mire, Lucas 24:47, la predicación del nombre. La predicación en su nombre. Saulo era perseguidor del nombre. Luego dice que era instrumento para llevar el nombre y para sufrir por el nombre. Esto, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a un entendimiento claro de lo que significa y la importancia de la doctrina del nombre de Jesucristo para los seres humanos y la oportunidad que nosotros hoy tenemos, porque la Escritura dice que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y quizás están predicando muchos evangelios, quizás están predicando, sí, algunos doctrinas con una base bíblica, de pronto, pero este evangelio y este nombre para salvación, que es el que nosotros hemos recibido, tenemos la responsabilidad de que el mundo lo conozca y que la gente en verdad conozca quién es Jesucristo y lo que significa el nombre de Jesucristo para nosotros. Lucas 24:47 dice la palabra del Señor. Desde el 46 así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, el evangelio que el mundo necesita es que los que hemos conocido y llevamos el nombre de Jesús, prediquemos el nombre a toda criatura, iniciando desde Jerusalén hace 2000 años, y hoy que nos ha llegado a nosotros aquí al estado de Puebla, que nosotros podamos seguir llevando ese evangelio. ¿Cuál evangelio? Que prediquemos en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre. Amén. Esa doctrina no la tiene todo el mundo. Mucha gente simplemente le dice a alguien: hagamos una oración. Haz una oración de fe y di que ya. La doctrina del evangelio es que el mundo conozca la importancia del nombre. ¿Y por qué hubo un nombre? Porque Dios, que es espíritu, que es invisible, que está en todas partes, omnipresente, un día se hizo carne tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y nos manifestó un nombre para que en ese nombre podamos nosotros ser salvos, para que en ese nombre podamos arrepentirnos y ser bautizados en su nombre para perdón de los pecados. Entonces, hermanos, lo que hoy hablamos, lo que hoy podemos presentar, debemos de tenerlo bien claro y estar nosotros plenamente convencidos, y que también en nuestra vida diaria el tener esa experiencia, esa oportunidad de haber conocido y que se nos haya revelado las verdades bíblicas y el poder del evangelio para salvación a nosotros podamos estar plenamente convencidos y podamos anunciarle a la gente el evangelio de la salvación, y podamos llevarles con toda tranquilidad y decirles: en Jesucristo hay salvación, en el nombre de Jesús, bautízate en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo, como fue lo que el apóstol Pedro lo tenía bien claro cuando le dijeron: ¿y qué vamos a hacer? Cuando nosotros les hablamos a la gente, les decimos que en el Señor Jesucristo hay una oportunidad, y alguien te diga: ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Nosotros tenemos bien claro qué deben hacer: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Mire que Hechos 2:41 nos dice
que esa palabra, ese mensaje que predicó Pedro en aquel día, cuando inicia la predicación del evangelio y las primeras personas ya diferentes a los apóstoles que han conocido o que oyeron este mensaje, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, los que recibieron esa palabra. Quiere decir que hubo otros que no la recibieron. Nosotros somos del grupo de los que hemos recibido esta palabra, de los que hemos sido arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo, de los que tenemos que buscar esa llenura, como la hermana Rosy nos mencionaba acerca de ese aceite utilizado en el Antiguo Testamento y que es tipo del Espíritu Santo, que es el mismo Dios que ahora, para poder estar en nuestras vidas, se ha manifestado como Espíritu, en la manifestación de Espíritu Santo, para estar con nosotros, para guiarnos, para poder darnos autoridad y poder y que nosotros podamos seguir adelante. En este caso, necesitamos, hermanos, entonces nosotros vivir este evangelio, vivir esta experiencia tan bonita, gozarnos en ella, saber que estamos en una verdad absoluta, en una verdad maravillosa, de conocer verdaderamente al Señor, de conocer el evangelio que verdaderamente va a salvar a la gente. No simplemente una doctrina amañada o algo que de pronto alguien se haya inventado o algo que alguien haya arreglado a su manera, sino que usted y yo podamos habernos acercado verdaderamente a Dios. Y en esa experiencia, hermanos, usted y yo sentirlo, vivirlo cada mañana, sentir esa presencia, ese fuego, esa unción, sentir a Dios y poder nosotros vivir esto y sentir la experiencia de la gente que va a ser salva. En Hechos capítulo 8, versículo 16, la escritura nos habla del evangelio cuando se predicó en Samaria, ¿sí? Dice que no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, entendiendo que el plan de Dios completo es que las personas se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo y también en el nombre de Jesús reciban el Espíritu Santo. Una de las cosas que debemos ocuparnos nosotros es por llenarnos de la presencia de Dios y recibir el Espíritu Santo con la señal evidente de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu nos dé que hablemos. Es el Evangelio completo y es la fase inicial del Evangelio completo. Porque de ahí vienen muchísimas cosas más para adelante. Cuando hablamos de Samaria recibió o a Samaria llegó la predicación del Evangelio y la gente entonces, cuando llega a Pedro allá, habló con ellos, oraron con ellos y recibieron el Espíritu Santo y ellos solamente habían sido bautizados. O sea que después del bautismo también viene la llenura del Espíritu Santo y debemos de buscar todos nosotros, los bautizados, ser llenos del Espíritu Santo. Los que ya lo hayamos recibido, los que no lo han recibido, cada día debemos buscar la presencia de Dios, porque una de las señales de los que creen es que en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Es una señal, es algo que es para nosotros. Las señales no son para Dios, Dios sabe todas las cosas. Las señales son para nosotros, para indicarnos que vamos por buen camino. Y Dios nos dejó su Espíritu, amén, también para que sea una señal en nuestra vida, para que su presencia en nosotros nos pueda guiar. Y la llenura de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, hace que nuestra boca hable en nuevas lenguas, según el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. El nombre para el perdón de los pecados, bautizados en el nombre de Jesús, testigos del nombre en todo lugar. Amén. Y vemos el caso de Cornelio, Hechos 10, 47 y 48, que Cornelio era un hombre bueno, pero era un hombre que no había sido bautizado en el nombre. Amén. Aún habían recibido el Espíritu Santo mientras les hablaron de la predicación
del Evangelio. O sea, era un hombre sincero, era una persona muy ilustre, pero al final dijo entonces Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la predicación, la vivencia, el que nosotros podamos mantenernos eh, dentro de la doctrina que hemos recibido, entender la importancia que es que nosotros hayamos o estemos o hayamos conocido el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros podamos estar tranquilos y seguros y acercarnos con seguridad hacia Dios. Que hermanos, que cuando usted ore, cuando usted doble sus rodillas en esos tiempos que saca de oración, vaya con toda seguridad delante de Dios y preséntese con seguridad, no por sus obras, no porque usted se haya portado muy bien, sino porque a usted sobre su vida ha sido invocado el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace acercarnos a Dios. Así de que hermanos, vamos a dejar ahí por hoy. Amén. Vamos a, dentro de 8 días continuamos con la ayuda del Señor y lo importante es que nosotros cada día con más seguridad busquemos al Señor Jesucristo, busquemos a Dios y nos acercamos a Él y vivamos, hermanos, el Evangelio.